Mega Noticias con Paco Ramírez. Oiga, déjeme decirle, la CENTE no pide poco, exige, ahí le va, un aumento salarial del 100%, la abrogación total de la reforma educativa y la eliminación de la ley del ISSSTE. ¿De dónde estos privilegios en un país donde millones sobreviven con salarios mínimos? Los maestros en México son efectivamente poco valorados dentro del sector público, ganan 60% menos que el promedio de los países de la OCDE. Pero también es cierto que los sindicatos magisteriales se han convertido en una piedra, en una espina dolorosísima en el zapato de la educación mexicana, frenando evaluaciones, resistiéndose al cambio y usando las aulas como moneda de presión política. Hoy la presidenta hereda este monstruo alimentado por la torpeza y la ceguera política. ¿Cómo controlar a un extorsionador que siempre va a exigir más? Les darán lo que piden y hasta el año entrante que vendrán por más. ¿Quién pone orden en la casa? Jorge Chaparro y los datos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Nueva jornada de bloqueos y marchas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros piden la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa del 2019, así como un aumento salarial de 100% a su sueldo base, justicia social y democracia sindical. A esto, el gobierno federal cedió ante sus demandas de incremento salarial y otorgó un 9% directo a sus percepciones base, y en septiembre aplicará otro punto porcentual para sumar 10%. Eso representa 37,000 millones de pesos, que equivale al monto de la pensión a mujeres. ¿Qué es lo que le molesta a los maestros? Pues que con la reforma del ISSSTE aprobada en 2007 se amplió la edad de jubilación a 65 años para poder pensionarse. Antes se podían jubilar con 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres. Además, se estableció el sistema de cuentas individuales, como todos los trabajadores, no solo los del Estado, donde se calcula la pensión con base en su ahorro en las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y se abandonó el sistema solidario en el que se calculaba el monto de la pensión con base en el salario que tuvieron durante el último año de trabajo, y esas pensiones las pagaba el ISSSTE. Según las cuentas del gobierno en el anterior sistema, un jubilado que ganaba 16,000 pesos obtenía una pensión de 10,560 y ahora el mismo salario representaría una pensión de 4,320 pesos. La propuesta es que con el Fondo de Pensión Solidaria creada en el sexenio pasado se asegurará una pensión de 16,000 pesos, pues el Estado completa esos recursos. En 2019 se ajustó la edad de jubilación a 56 años para las mujeres y 58 para los hombres. Sin embargo, la CENTE considera que eso no beneficia a todos los maestros, especialmente a aquellos que se incorporaron al ISSSTE después de 2007. El gobierno ya reconoció que no volverán al modelo anterior, al de 2007, porque, aunque no les gusta, regresar representaría una carga que no puede atender el Estado mexicano, porque ese dinero se usa para las pensiones y significaría detener obras o cancelar precisamente esas pensiones. Solo el incremento de 10% representará un gasto anual de 60,000 millones de pesos para el erario, que ya no aguanta más cargas. Ante este panorama, los maestros acudieron a protestar frente al Instituto Nacional Electoral por la elección del próximo domingo e hicieron un llamado a boicotear los comicios. Esto despertó las críticas del Palacio Nacional, que los calificaron como si fueran de la derecha. Los amigos de antes se convirtieron en una pesada carga en el presente. A pesar de las negociaciones, ahora el gobierno se aleja de la posición del magisterio disidente y su relación se ha vuelto tensa. Pronto veremos cómo acaba y si terminan de doblar al gobierno federal. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, una semana que va a ser muy, muy tensa. Evidentemente, no piensan los maestros, así lo veo, no piensan irse con las manos vacías, que no lo hacen porque ya tienen prácticamente un 10% de aumento ya firmado y pactado.
pero ellos quieren el 100%, quieren la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que por cierto, déjeme decirle, estamos a la espera de establecer comunicación con su director general, Martí Batres, porque, a ver, si van a trabajar están negociando con los maestros, si van a trabajar en el entorno de la derogación, perdónenme, del ISSSTE del 2007, hay los recursos, se tienen, el dinero para hacerlo. Ya se habló esta mañana de que estarían apoyando a los maestros como lo hacen o han prometido con todos los trabajadores en México, pero caray, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, y la realidad es que la hacienda mexicana no está muy boyante. Estamos esperando esta comunicación con Martí Batres. Por lo pronto, vámonos a una pausa y regresamos. 6 prácticamente de la jornada electoral, en donde vamos a elegir parte del Poder Judicial. Bueno, ya se desata la desesperación. La presidenta hace un llamado a informarse y participar. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llama a boicotear la elección. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación exigen la cancelación del proceso electoral por estar ante un golpe de Estado técnico. Guadalupe Tadei, ahora en pantalla, consejera presidenta del INE, habla del sabotaje a la elección, y lo único seguro es que los 26 candidatos presuntamente manchados, vinculados con el crimen organizado, serán impugnados hasta después de la elección, es lo que ha dicho el Instituto Nacional Electoral. Y en ese entorno establecemos comunicación con María Estela Ríos González, candidata número 26 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, boleta morada, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Laboral, ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal. María Estela, bienvenida. ¿Qué necesita la justicia en México? La justicia en México, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. La justicia en México necesita que se cumpla el artículo 17 constitucional. ¿Qué dice este artículo? Los tribunales deben impartir justicia pronta, expedita, completa e imparcial. Y además señala que no causa costas. Entonces, todo eso es lo que necesita es la aplicación de la justicia, el cumplimiento del artículo 17 constitucional. Porque ahora no se cumple con esa garantía. Justamente por ello le pregunto, María Estela, ¿era necesaria esta reforma y este proceso ciudadano que vamos a tener el 1 de junio? Desde luego que era necesaria y era muy importante, y es muy importante y trascendente. Entiendo que haya quienes se opongan a este proceso porque ven afectados sus intereses, pero desde luego que fue decisión de la mayoría del pueblo llevar a cabo esta reforma constitucional, y era necesaria porque el Poder Judicial se había convertido en un poder elitista e inclusive quería constituirse la Suprema Corte de la Nación en supremo poder constituyente, facultad que no le tiene concedida la Constitución. El poder constituyente radica en el poder legislativo y en las legislaturas de los estados. Así se constituye, así se forma el poder constituyente permanente. Y hubo pretensiones inclusive de inaplicar artículos de la Constitución, lo cual significa derogar prácticamente esos artículos. Por tanto, sí se hacía necesaria esta reforma. Y es un avance porque, bueno, el derecho al voto ha pasado por un proceso histórico que comenzó desde el voto solo para los propietarios, allá por el siglo XVIII, sí, hasta llegar a las mujeres, a llegar a los africanos, y ahora llega a la elección del Poder Judicial. Se elegía al Poder Ejecutivo, se elegía al Poder Legislativo,
y en un avance más democrático, ahora se elige al nuevo Poder Judicial. A ver, Marisela, con este nuevo Poder Judicial, con esta reforma, ¿verdaderamente vamos a alcanzar justicia pronta y expedita? Yo creo que sí, en la medida en que se van a reformar también, va a haber compromiso de agilizar los procedimientos. Yo en lo particular estoy comprometida. Y hay que entender que este es un proceso que inicia, no es un proceso acabado, es un proceso que va en un continuum y en ese continuum se va a ir perfeccionando para aplicar. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Y le pregunto por esto. Le pregunto por esto, Maristela, porque estamos hablando de que vamos a elegir jueces, ministros, magistrados, pero el problema de la justicia va a fiscalías, a ministerios públicos, a policías. No, es que, a ver, esa no es la impartición de justicia, eso es la persecución de los delitos. Cuando se llega al Poder Judicial, lo que se intenta es llevar a cabo un proceso, tratándose de materia penal, de un proceso penal que debe ajustarse a la Constitución y a las normas que le rigen. Y en ese sentido, efectivamente, participa el juez y participa el Ministerio Público y participan las víctimas y hay una serie de procesos, de procedimientos orales que seguir. Seguramente eso implica que en su momento también haya lugar a modificar algunas otras reglas de procedimiento para hacerlo más ágiles, pero tendrá que ser en otro ámbito. Eso no es el ámbito del Poder Judicial Federal. Vamos a pensar en los procesos penales. Los procesos penales están señalados como ser procesos orales. En los que hay un juez de instrucción y hay un juez de proceso. Entonces, todos estos procedimientos se llevan a cabo, sí, ante los juzgadores, pero hay una serie de prerequisitos para que pueda llevarse a cabo ese proceso que corresponde efectivamente a las fiscalías. Muchos de esos procesos se ven truncados por una mala integración de donde yo le hacía mención, justamente por eso se lo señalaba, maestra. Sí, pero mire, habría que distinguir cuándo es una mala integración del expediente y cuándo es una posición del juez el resolver a favor de delincuentes. Eso hay que verlo, porque sí hay, o sea, sí tenemos que reconocer que actualmente hay corrupción y que hay jueces que venden caro su amor. Entonces, eso se pretende acabar por una sencilla razón, porque ahora los jueces van a estar sujetos a un tribunal de disciplina que va a ser independiente de los juzgadores y de los tribunales. Eso nos da una mayor garantía de que habrá un mayor cuidado, porque si no, resulta que hay quejas en contra de jueces corruptos o de jueces que violan la ley, y resulta que no pasa nada. Así es. Marisela Ríos González, candidata número 26 a la Suprema Corte de Justicia. Ya para cerrar esta charla, Maristela, ¿por qué votar por usted? Me es difícil decir por qué votar por mí. Le voy a decir por qué, porque dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Pero ¿a qué me comprometo? Me comprometo a actuar con probidad, con imparcialidad, me comprometo a actuar de manera incorruptible. Tengo fama de serlo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Soy una mujer que le gusta, una profesional que le gusta resolver jurídicamente los asuntos con mucho cuidado y con mucho sustento jurídico. Eso es lo que yo ofrezco. Ofrezco mi probidad, ofrezco no dejarme llevar por intereses personales, no los tengo, ni por intereses mezquinos. Tendré el deber, y así seré, de actuar imparcialmente. Y creo que mis actos han dado cuenta de que he sido imparcial en los momentos en que me ha tocado emitir proyectos de resoluciones. Maestra Maristela Ríos, le agradezco enorme estos minutos y la mejor de las suertes, candidata número 26
boleta moral. Que sea lo mejor para la nación. Gracias.